¿Quién mató a Jovenel Moïse? Ha transcurrido un mes del asesinato del presidente de Haití. El 7 de julio, recordemos, la noticia dio la vuelta al mundo. Un grupo de al menos 26 mercenarios entraron a su residencia privada, llegaron hasta su cuarto y sin mediar palabras le dispararon. 12 impactos de bala recibió. Su esposa quedó herida. La dieron por muerta y por eso milagrosamente sobrevivió, solo para contar la tragedia. ¿Qué se sabe hasta ahora? Bueno, con los rayos del sol de ese día se supo que estaban involucrados exmilitares colombianos que fueron contratados por una empresa privada con sede en Miami para ejecutar la misión, que otra empresa radicada en Estados Unidos lo financió. Hay cerca de 40 personas detenidas. Los 18 mercenarios colombianos que entraron meses antes por República Dominicana, 5 ciudadanos estadounidenses de origen haitiano, entre ellos un médico pastor de nombre Cristian Salón, quien supuestamente iba a asumir la presidencia, 29 policías, entre ellos 5 de la seguridad presidencial, el jefe principal que meses antes estuvo en Colombia y Ecuador y se movía por ese país con cédula ecuatoriana. Y hay varias órdenes de captura, una de ellas a una ex magistrada que estuvo vinculada a un intento de golpe de Estado el 7 de febrero de este año, que fue destituida junto a otros 2 magistrados por el propio presidente Jovenel, y la mano derecha de Dimitri Borbe, empresario, quien no le renovaron la concesión del sistema eléctrico. Pero hasta ahora no se sabe a ciencia cierta quién lo mandó a matar y por qué. ¿Por qué la seguridad no defendió a su presidente? ¿Por qué hasta ahora no ha avanzado la investigación? Al menos públicamente no se ha informado el estatus. Son preguntas que se hace la propia esposa de Jovenel Moïse. Lo cierto es que hay más dudas que respuestas. ¿Se sabrá la verdad? ¿Se sabrá quién lo asesinó? A un mes del magnicidio, pongamos el punto en la I. Fuentes citadas por el New York Times destacan que los sospechosos capturados llegaron a jactarse de lo bien financiados y conectados que estaban con agentes del poder estadounidense. A pesar que los mercenarios se hicieron pasar por agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de la Agencia Antidrogas estadounidense. El pasado 3 de agosto, la Fiscalía del país caribeño emitió 5 nuevas órdenes de arresto contra un empresario, 2 líderes políticos y 2 pastores. Entre los sospechosos está el presidente del partido Tetkale, al que pertenecía Moïse, Liné Baltazar. El empresario venezolano Antonio Intriago, presidente de la compañía CTU Security, es señalado como el principal contratista de este grupo mercenario que llevó a cabo el dantesco crimen. No obstante, contra él no pesa ninguna orden de allanamiento ni mucho menos de aprehensión. Intriago es conocido por sus fuertes vínculos con Iván Duque, así como con sectores de extrema derecha que operan desde el sur de Florida. La Cancillería de Haití, junto a la Oficina de Protección al Ciudadano, OPC, un órgano constitucional independiente del país, ha pedido formalmente a la ONU que interceda en la realización de una objetiva investigación en torno al asesinato de Moïse para que todos los autores del macabro hecho sean llevados a la justicia. Recientemente, el New York Times publicó un artículo en el que señala que 3 funcionarios judiciales al frente de la investigación recibieron amenazas para modificar las declaraciones juradas de los testigos. Si no accedía, le dijeron podían esperar una bala en la cabeza. Mientras que otro de los representantes del Poder Judicial haitiano ha reconocido que hay grandes intereses a los que no les conviene que este caso se resuelva. Jovenel Moïse fue asesinado en un país donde paradójicamente funge una misión de las Naciones Unidas, lo que coloca nuevamente al principal organismo internacional en la mira del cuestionamiento. Mientras la sombra de la impunidad se levanta sobre la justicia, el país va entrando peligrosamente a la espiral de un conflicto armado. Especialistas alegan que, al igual que en Ruanda, uno de los peores genocidios de la historia humana comenzó con un magnicidio en el que grupos armados, líderes políticos e intereses económicos estaban involucrados. Entre las tantas preguntas, además de quién ordenó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, es cuál es la razón de fondo para llegar a ese extremo de eliminar al adversario político.
El presidente Jovenel 5 meses antes había denunciado que lo querían asesinar. Señalaba a los oligarcas de su país, que se resume, entre otros, a empresarios que manejaban las concesiones de la electricidad, la construcción de la infraestructura como carreteras, contratos que no les fueron renovados. Uno de los contextos que antecedió su muerte fue la violencia. Todos acusaban al mandatario haitiano de apoyar a los grupos armados, pero la verdad es que cada mafia responde a intereses y es patrocinada por políticos, es decir, todos armaron a los grupos. Eso pudimos percibir. Por ejemplo, una de las bandas no permitió que Jovenel Moïse inaugurara uno de los sistemas eléctricos que incrementaría la distribución de electricidad de 8 horas a 24 por 24 en Puerto Príncipe, la capital. Esa empresa estaba en manos de Dimitri Borbe, que fue llamado a declarar en medio de la investigación del magnicidio. Llegar a Carrefour, donde está ese sistema eléctrico, nos permitió comprobar el nivel de violencia y la crisis multifactorial en Haití. Salimos de Puerto Príncipe, la capital, rumbo a Carrefour, donde se encuentra el sistema que distribuye electricidad al área metropolitana. No pudo ser inaugurado por el presidente Jovenel. Una banda armada tomó el control de una comunidad que está antes de llegar a la empresa. Por la violencia, ni siquiera los camiones de basura pueden recoger los desechos. Son apenas 500 metros que resumen la tragedia que se vive. No baja. ¿Aquí qué? Aquí es el Matizá, mira. Entramos a Matizá, zona roja. Se percibe la muerte. La gente se muere. Mira ese carro, los blancos ahí. Mira el carro. Hay carros abandonados en la vía que quedaron en medio de un tiroteo que dejó una masacre. Y ese lugar peligroso, peligroso. No hay gente. Baja, mira uno ahí. ¿Mira qué? Una persona. ¿En dónde? Míralo ahí, están atrás. Punto ahí. ¿De dónde? El corazón se acelera mientras avanzamos. Literalmente es una zona de guerra. Parece una zona de guerra. Vimos otro carro abandonado. Es una lotería pasar por aquí. No se sabe si los hombres armados salgan en ese momento y comiencen a disparar. ¿Te da miedo? ¿Cómo es que yo no tengo miedo, mi hermano? ¿Tú no ves un carro ahí? ¿Tú no ves uno ahí? ¿Qué son todos esos carros así? ¿Por qué? Matar a la gente que se pasó. Vivido. Hasta un autobús escolar quedó tirado, perdió el control como todos. Accidente, mata a la gente otra vez. Baja la cámara, por favor. Ok. Los vehículos pasan tan rápido huyendo como si alguien los estuviera persiguiendo. Hay ojos por todos lados, pero no se ven. Ni siquiera los familiares pueden recoger los muertos. Se descomponen donde caigan. Pudimos captar uno. Parecía una mujer. Las casas han sido abandonadas o los han sacado a la fuerza. Es un pueblo fantasma. Ni siquiera los hospitales se salvan de la violencia que ha desplazado a las familias que se encuentran en refugios lejos de aquí para salvar sus vidas. Una tragedia humanitaria. Ya, la bajé. Salimos finalmente de Matizá. ¿Cuáles son los...? Y llegamos a Carrefour 3 Power Plant. Se iba a inaugurar el 9 de julio, pero asesinaron al presidente Jovenel 2 días antes, el 7 de julio. Y así quedó listo para distribuir electricidad al área metropolitana y mejorar el servicio de 8 a 12 horas al día, o 24 por 24. Según denunció la propia esposa del exmandatario haitiano, sería una de las causas del magnicidio, no haberle renovado el contrato a una empresa privada que daba servicio a la estatal de electricidad de Haití. Tenía una concesión por 15 años, vendían la electricidad a sobreprecio y más eran las noches oscuras que iluminadas. No pagaban impuestos
ni tampoco aduana. Y si el Estado no cancelaba, acumulaban intereses exorbitantes que luego tenía que pagar el pueblo haitiano. En 8 años ganaron 123 millones de dólares en el país más pobre de América Latina y el Caribe. Y aquí vamos de nuevo a retornar por el mismo lugar, Matizá. Esta vez pasamos por la sede de la policía. No cabía un disparo más en la fachada. Esa es la violencia que le atribuían al gobierno de Jovenel Moïse. Pero nos dimos cuenta que cada banda armada responde a un interés político y económico. La verdad es que todos, absolutamente todos, han armado a los terroristas. Logramos salir con vida. ¿Ya salimos de la zona roja? Sí, gracias a Dios ya me salvó. Cientos de familias de Matizá, por donde pasamos, y de diferentes zonas de Puerto Príncipe, se tuvieron que desplazar a refugios para salvar sus vidas, amenazadas por los grupos armados. Comunidades enteras parecen territorios fantasmas y de muerte. Rezan, rezan y rezan pidiendo a Dios alivio. Es lo único que les queda. Esta iglesia es el refugio de 360 familias que llegaron hace 2 meses huyendo de las bandas armadas. Fueron desplazadas por la violencia. Vienen de varias partes de la capital, entre ellos Matizá, que hoy parece un pueblo fantasma. Muchas humillaciones, hasta casi perdemos la vida. Estábamos en nuestra zona y un grupo hizo que saliéramos de nuestras casas. Luego, a la medianoche, llegamos a la parroquia y el cura nos recibió. Del lugar de donde vinimos, no había este tipo de violencia. Cuando inició la crisis del país, es cuando comenzó todo, y no solamente en nuestra zona, en Matizá y en muchos sitios más. Estamos muy cansados. Solamente Dios es el que sabe qué pasará con esta nación, con el pueblo de San Martín, Delma 2, Delma 4, Matizá. Solo el tiempo lo dirá. No sabemos qué va a pasar en un futuro. Como joven no tengo futuro en Haití. Mi futuro no tiene estabilidad. No puedo hacer un hogar acá. Dejaron todo botado. Salieron con lo poco que alcanzaron a recoger mientras las casas eran quemadas por los hombres armados. Esta mujer cuenta cómo duermen en el piso, están enfermos, ya no aguantan más, pero no piensan retornar, donde la muerte seguramente los puede esperar. Estaban disparando y todo el mundo se fue corriendo y dejamos nuestras casas con todos los muebles. Y después nos dimos cuenta que las casas se estaban quemando y nadie pudo salvar nada. Después vinimos aquí a refugiarnos. La lluvia nos está mojando y después que se va la lluvia tenemos que secar el piso para dormir. Nos resignamos a vivir así. En total, aquí hay 1.800 personas, 27 mujeres embarazadas, 250 niños, que Protección Civil y algunos organismos como UNICEF tratan de distraer mientras se soluciona la situación. Pero el futuro es incierto, más con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Son víctimas de una guerra entre bandas armadas que rodeó el contexto del magnicidio. Estamos sufriendo. Casas quemadas. Los niños están sufriendo. En el día no hay donde descansar. Los niños a veces tienen que ir en un autobús que está en la calle para dormir cuando está lloviendo. Estábamos en una casa donde han lanzado fuego y todo tipo de cosas. Íbamos a morir. Hacen cola para recibir un poco de cereal. Debe alcanzar para todos. Se estima que hay más refugios como este y al menos 1.000 familias desplazadas que no sienten esperanza. El nuevo gobierno interino debe desarmar a las bandas.
Las bandas armadas generaron mucha conmoción y siguen generando conmoción en el pueblo haitiano. La gente estaba y continúa aterrada. Asesinaron a personas que eran reconocidas en la sociedad, como un periodista, una defensora de derechos humanos, un profesor. Aunque nadie aprueba el asesinato del presidente Jovenel Moïse, también piden justicia e investigación para las víctimas de la violencia que muchos atribuyen y responsabilizan al gobierno de Moïse. El pueblo haitiano está buscando una solución legítima, una solución realista y una solución que permite avanzar hacia lo que el pueblo reclama desde más de 3 a 4 años, un cambio de régimen, un cambio de sistema político, una recuperación de la soberanía nacional frente a las injerencias permanentes del Departamento de Estado en los asuntos políticos internos y también la posibilidad de reconstruir el Estado, que ahora es un Estado totalmente capturado por la oligarquía y que funcionaba para solamente algunas familias. La realidad de Haití es muy compleja. Podría decirse por un lado que es la lucha del poder y por otro la causa principal es la intervención extranjera en la política interna que no deja avanzar al país y destruyó el Estado-nación. Antes, Estados Unidos amenazaba con enviar un avión para derrocar y deponer a un presidente. Hoy se asesina a un mandatario contratando mercenarios. ¿Quién? Es una de las preguntas sin respuesta. La presencia de los intereses extranjeros en la política, en la economía, en las políticas públicas, pues es desde muchas décadas. Pero lo es así porque los dirigentes lo quieren así. Lo quieren así porque es su forma de quedarse en el poder, pero no es una maldición. Es decir, que políticos podrían construir una voluntad propia y yo creo que hay algunos países extranjeros que no están en contra de eso. Pero si tú dejas la puerta abierta y que no hay nada que cuide en la casa, pues es normal que se meta otro. El problema es primero haitiano. Son los haitianos que tienen que resolverlo, porque los extranjeros no pueden resolver los problemas de ellos. El último adiós del presidente Jovenel Moïse estuvo enmarcado en la impotencia por el vil asesinato, por la forma que lo mataron en su propia casa, por una comunidad internacional que tutela a Haití y que no estuvo ni 15 minutos en el funeral y abandonó el lugar antes que la primera dama y su hijo dieran sus primeras palabras a la nación. La bandera de Haití abrazó en su despedida al presidente Jovenel Moïse. Un saludo a su comandante en jefe, el campesino que se convirtió en empresario. Nada tenía que ver con la política y estas características lo llevaron a ser postulado como candidato presidencial y ganó sin saber que su destino sería un magnicidio. Uno a uno fueron llegando los invitados. Entre ellos, la llamada comunidad internacional. Paradójicamente caminaron frente al ataúd de Moïse. Para muchos simboliza el fracaso del Core Group, integrado entre otros por Estados Unidos, la ONU y la OEA, que tutelan al país con el argumento de estabilizarlo y fortalecer la democracia. Y ahora se anotan un magnicidio. Las lágrimas no paran. Despedían a su presidente vilmente asesinado. Hubo consternación, indignación, dolor. La presencia del director de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, generó rechazo colectivo, y es que señalan que falló la seguridad para proteger al mandatario haitiano. Luego del primer ministro Ariel Henry, acompañado del canciller Claude Joseph, quien recientemente le transfirió el gobierno de facto, llegó la primera dama Martine Moïse. Hizo reverencia a su esposo. Una lágrima se le vio caer de su rostro mientras lo despedía con un beso.
Un momento de mucha conexión espiritual. No importaba nada de lo que ocurría alrededor. Los gritos de justicia. Era ella y él. Un amor que los unió durante 25 años hasta el 7 de julio, cuando lo arrebataron ante sus ojos. En medio de la multitud de medios de comunicación, llegó a la tarima junto a sus 3 hijos. Los embajadores del puñado de países injerencistas, entre ellos el enviado especial de la Casa Blanca, se retiraron sin esperar ni siquiera el discurso de la familia presidencial. Comenzó la misa, la ceremonia del último adiós. Muchas reflexiones. Practicar la matanza como profesión rebasa todo entendimiento del ser humano. Visiblemente afectada, en nombre de la familia, abrió el discurso la hermana de Jovenel Moïse, a quien le daban fuerza para seguir hablando. Luego su hijo, quien describió a su padre como el presidente de los pelos malos, hijo del pueblo. Y finalmente Martine Moïse, su esposa, con el alma destrozada pero aplomada, serena. No vaciló en denunciar nuevamente a los que están detrás del asesinato de su esposo. El día 7 de julio, los hombres han planificado para cortarte el suspiro, sin darse cuenta de la maldad que estaban haciendo al país. Yo no pensé que ese cambio pequeño que querías hacer iba a poner lágrimas en los ojos de la familia, en los ojos de todo el pueblo. Yo no pensé que las carreteras, el agua, la electricidad, que es la base del desarrollo que tienen derechos todos los pueblos sobre la tierra, podría ponerme en tristeza eternamente. Han pagado a los mercenarios, vinieron al país, se quedaron por varios meses y esperaron hasta el 7 de julio para apagarte como una lámpara en el viento. Pelearon y pelearon hasta colocar tu espalda en el piso. Jovenel, la oligarquía ha ganado una batalla, pero la guerra no se ha terminado. Tenemos que conseguir justicia para ti. Mientras se defendía la vida sobre la muerte, en las adyacencias de la finca de los padres de Jovenel Moïse, donde descansa eternamente, hubo manifestaciones que terminaron en bloqueo de calles, quema de llantas y saqueos, exigiendo justicia para Moïse. Concluimos con la pregunta que iniciamos. ¿Quién asesinó a Jovenel Moïse? Hemos leído mucho y hay una frase que me quedó. A Jovenel lo mató Haití, con todas sus matices. Por un lado, es el fracaso de la comunidad internacional. Esos países que han decidido intervenir con la promesa de la ayuda humanitaria, reconstruir la democracia y lograr la estabilización de esa nación. Lo único que han hecho es la ingobernabilidad, más pobreza y entre muchas otras cosas se anotan el asesinato de un presidente. Nada pasa y nada sucede en Haití sin que Estados Unidos lo sepa. O el Core Group, integrado también por España, Alemania, Francia, Canadá, Brasil, la Unión Europea, la ONU y la OEA, que se han atrevido a derrocar mandatarios haitianos. Por otro lado, una clase política dividida que solo vela por sus intereses y por el poder. Empresarios que quieren mantener su estatus, el monopolio de la economía, sin importar el resto del país. Movimientos sociales que luchan por la independencia y permanentemente denuncian la grosera injerencia. Medios de comunicación que construyen narrativas donde pareciera que todos están contra todos. El magnicidio de Jovenel Moïse marcará un antes y un después para salir de la crisis política. Se sabrá quién ordenó su asesinato y por qué. Solo el tiempo lo dirá. Pusimos el punto en la I.